Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y nos vamos a ir a la playa. Nos vamos a la zona de Málaga. Por cierto, ya que estamos por ahí, os recomiendo un podcast que hice sobre mi viaje a Torremolinos. Pero nos vamos a ir muy cerquita porque vamos a en estas vacaciones que he hecho y tal, bueno, no sé cuándo escucharéis esto, porque la magia del podcasting, que se suele decir, pero bueno, he ido a un sitio, ya os he contado algún podcast también sobre Málaga y tal, algún podcast más haré, pero hoy os quería hablar sobre Fuengirola. Fuengirola en sí es un sitio que es bastante fácil de llegar, porque te coges el Irio, el AVE a Málaga o el transporte que quieras, y luego desde ahí te coges un cercanías que te tarda unos 40 minutos. Y eso sí, las colas que hay para coger el cercanías, porque nosotros cuando llegamos, luego las colas que hay pasan cada 20 minutos, o sea, tampoco en otros sitios pasan con menos frecuencia, pero aquí para coger el cercanía, luego te dejas cerca de donde nuevamente tu destino, porque en la zona de Fuengirola hay, bueno, hay tres paradas: parada de Torreblanca, parada de los Boliches, que es la que nos paramos nosotros, y luego la parada de Fuengirola. Hay tres paradas de cercanía, totalmente accesible de cercanías, ¿eh? En Málaga y sobre todo en esta zona de Fuengirola, totalmente accesible, cosa que me sorprendió, o sea, cuando a veces esta gente que empieza a decir, no, porque Madrid o Barcelona o estas grandes ciudades tienen absolutamente todo y tal, y luego vas a estas zonas como Fuengirola, Málaga y tal, y tienen una red de cercanías totalmente accesible, sin problemas, sin ascensores rotos. En Fuengirola lo bueno que tenemos, en la parada que nos bajamos, que tienes un ascensor, pero tiene aparte una rampa para subir y bajar. Entonces, si se avería el ascensor, se puede hacer eso, cosa que el 99% de la red de metros y cercanías de Madrid no pasa. Entonces, aprovecho para dar un palo, que nunca está mal. Entonces, eso, llegamos a la playa de los Boliches. A mí es la zona que me gusta bastante. Ahora comentaremos un poquito de Fuengirola. Y por ejemplo, la diferencia con Málaga es que Fuengirola tiene. A ver, Málaga tiene más cosas para, por ejemplo, para salir, el puerto, que también tiene Fuengirola, pero también tiene teatros, tiene también cosas de historia, tiene un poquito de todo. Y en Fuengirola si vas prácticamente es a la playa y también a dar paseos marítimos y tal, paseos por el paseo marítimo, y es muy bonito. Y luego y llegamos eso a la zona de los boliches, que es esa parada de cercanías, y luego al lado está ya a 5 minutos la playa. Por eso te digo que es que sales, nosotros nos alojamos en el Hotel Ilunion, que por cierto ya le hago un podcast sobre la accesibilidad y fue en Girola, pero es un hotel bastante accesible, está muy bien, te tratan muy bien, muy majetes. Si tienes cualquier, tuvimos un par de cosas a mejorar y nos la mejoraron al momento, o sea que muy, en ese sentido muy majos y muy atentos. Y la playa accesible, que también lo comentaré en otro podcast más en profundidad, pero está muy cerca, a unos 10 minutos está la playa accesible. Y luego hay un montón de playas, de sitios cerca, de playa en general, y os merece mucho la pena porque es eso, cruzas del hotel. A ver, luego si no os gusta el Hotel Illusion por lo que sea, por la zona hay muchos hoteles, y luego el tema de apartamentos y tal, típico. A mí me gusta mucho Fuengirola porque me recuerda mucho ese paisaje a la zona de la Manga del Mar Menor, que ya tenéis también un podcast y ya he dicho en alguna ocasión que es donde yo veraneaba desde pequeñito. Pues me recuerda muchísimo a esa zona de la Manga Mar Menor, por esos paisajes, por esos edificios, esos grandes rascacielos prácticamente. Bueno, rascacielos a los edificios a lo mejor de 15 20 plantas y a lo mejor un poquito menos, pero bueno, yo lo llamo a esos rascacielos. Pero bueno, está bastante bien. Bueno, voy a comentar también un poquito los sitios de comer, de cenar, sitios que paseamos. El primer día paseamos por el paseo marítimo, por la zona del puerto, y ahí os voy a comentar varias curiosidades. Una de ellas es que paseando el primer día por la zona del paseo marítimo hay los típicos puestos que habéis visto algunos, donde, bueno, más que puestos, gente callejera que hace trencitas, hace trenzas, hace trenzas, incluso a veces de colores y tal, ya hace trenza en esos puestos. Pues yo, a mí me llamó la atención
que íbamos paseando por el paseo marítimo y de repente nos vemos una chica que está tranquilamente en este puesto, no estaba atendiendo a nadie, estaba esperando que hubiera clientela, que alguno me dirá, bueno, es que estos no tienen licencia y tal, vale, pero por encima de la licencia, de la legalidad y de las cosas está la educación y tal. Y no hay nada peor, y sobre todo en este país, alguien a la que le dé la mínima responsabilidad y mínima parcela de poder. Y más si a veces ciertos policías, no quiero generalizar porque también hay policías municipales muy majos, pero hay algunos que le das un poco de poder. Entonces llegaron un par de policías municipales y a esta chica que estaba tranquilamente ni la dieron las buenas tardes ni la, porque yo entiendo que si eso se multa esa actividad, pues le diga, oiga, buenas tardes, sabe que usted no puede hacer esto, la vamos a multar, no sé cuánto. Pero llegaron con una prepotencia, no os podéis imaginar, llegaron con una prepotencia, la cogieron ni la saludaron, que puedo entender que la pueden conocer de otras veces o tal, pero llegar con esta prepotencia, la imagen que da de la policía municipal de Fuengirola, es que es lamentable, o sea, llegaron con una prepotencia sin saludarla apenas, cogieron el cartel suyo de las distintas trenzas, los dibujos y tal, cogieron y se lo tiraron al suelo, las tuvieron ahí y tal, y entonces me parece lamentable ese trato. Que sí, que por mucho que no sea legal, y claro, luego pasan incidentes como estos, mucho peores, de policías que llegan a gritos, a porrazos y con la autoridad, y por mucha autoridad que tengas, la educación, el respeto y tal. Luego si se pone a gritarte la chica de las trenzas o dice que ella va a hacerlo igual y tal, bueno, pero ya ahí veríamos que actuar. Pero ya de primeras, con esas formas y esa mala educación, por tener una placa, es que me parece, vamos, y me dio una mala imagen y no es la primera vez, porque a veces veía coches municipales que estaban fijándose si había puestos callejeros, si había actividades, y luego cuando pasan otras cosas, porque esto pasa, y por ejemplo lo he visto en Madrid también, que hay un artista callejero o alguien que se gana la vida no hace, y van a por él, le dicen que se tienen que quitar y tal, pero cuando hay actividades claramente ilegales como son carteristas o gente robando, pues no hacen absolutamente nada. Entonces esa doble moral un poquito. Y luego también en este paseo, varios días que dimos estos paseos marítimos, por el paseo marítimo, pues consejo que os doy. Cuidado con comprar helados. No solo en Fuengirola, en cualquier lado, porque a mí me pasó, yo tengo un talento que cuando compro un helado, compramos un helado de estos de tarrina y a los segundos, no digo a los minutos, a los segundos, se me empezó a derretir el helado de esa tarrina y a andar unos pasos para comernos en un banquito tranquilamente. Había 20 pasos desde el puesto de helados hasta un banquito en el paseo marítimo. Pues empezó eso a soltar helado, a encharcarse todo. Hay una inundación de helado que, madre mía, la que lié yo con el helado. Es que, madre mía, por eso os digo que tenéis mucho cuidado con los helados. Porque también digo que cogí también otro día uno y lo comimos en el puesto de los helados. Y también se forma una encharcación, o sea que a veces te dan el helado y a los 20 segundos se derrite eso, así que tener cuidado. Esta gente que se emociona y se coge un helado de 5 bolas o tal, pues tened cuidado porque a lo mejor se os forma un charco que a lo mejor os podéis bañar en esa piscina de helado. Y luego también los paseos nocturnos que dimos por Fuengirola, tiene un sitio cerca de la zona del puerto que tiene un corazoncito, tiene una especie de lugar para pasear por el mar, el típico sitio de rocas que ha ganado un poquito de terrenos al mar, por ahí, tiene unas vistas bastante bonitas a la luz de la luna y tal, la verdad que tiene para dar paseos, que dimos un paseo bastante largo, que nos encontramos en uno de esos paseos, un puesto, una tienda en la que te podías sentar y te comían literal los pies, los peces, estas piscinas que hay peces dentro y pagas para que te vayan, supuestamente es nutritivo y es bueno para los pies, para la piel y para todo eso. Pero bueno, a mí me llamó bastante la atención y esos paseos que dimos. También cerca del puerto de Fuengirola hay un lugar que se llama Soul Park, que es un parque de atracciones. A mí me recuerda mucho al Pequepark de la Manga al Mar Menor, es el típico sitio con muchas atracciones, tiene un simulador, tiene una mini lanzadera, tiene una especie de... Claro, muchas de esas atracciones son las mismas prácticamente que había en ese Pequepark de la Manga al Mar Menor. Tiene una especie de tren de la jungla y otras cosas, una especie de barquitos para moverse los niños pequeños. Todo va orientado a los niños pequeños. Si sois mayores, no os quiero quitar la ilusión, pero todo va para los niños pequeñitos, ¿vale?
Y después de un buen paseo, o antes, mejor antes muchas veces, os voy a recomendar sitios para comer, porque está muy bien comer. Por cierto, el primer sitio donde comimos es Yeti, Yeti Kebab, que es un concepto que a mí me explotó la cabeza. Es un concepto que son una tienda de kebabs, pero la gente son como así de, creo que eran de Finlandia. Y son unos estilos de kebab que hacen en Finlandia. Y claro, no es el típico kebab de toda la vida. La salsa es como naranja, así rara. Le echan algunos ingredientes así raros. Entonces no es el típico que digo yo kebab guarro de toda la vida. Es totalmente distinto, pero está rico. O sea, probar a veces cosas distintas es lo que tiene. Y me gustó bastante, está bastante rico. Está por esta zona del Hotel Ilunion y toda esta zona de la playa de los boliches. Y bueno, está bastante rico. Así que nada, ese es el primer sitio que comimos el primer día. Cerca hay un yacimiento que se llama el Secretario de Fuengirola, un yacimiento histórico, pero aquí no os solo quiero hacer un breve inciso de que hay este yacimiento para visitar y tal, porque ya os haré un podcast los lunes de historia hablando de este yacimiento, las visitas y todo, así que ahí os dejo con el cebito. Pues para comer, ¿qué más sitios hay por Málaga? Pues hay un sitio que a mí me encantó muchísimo, que es el primer sitio donde cenamos, y se llama Los Jabegotes. Los Jabegotes es un bar-restaurante, tiene más bar que restaurante, es accesible, se puede entrar dentro. No es muy grande, es un sitio un poquito familiar, tanto en el trato como en todo, pero es que tiene un pescadito frito. También he de decir que si no os gusta el pescado, a lo mejor Málaga y también y Fuengirola en este caso no es vuestro sitio. O sea, es como si no os gustan las carnes, sois veganos y os vais a Ávila. Pues a lo mejor el problema es vuestro, ¿eh? Porque iros a un sitio así, pues complicado. Pues aquí nos pusimos de pescadito, boquerones, cazón, estaba muy rico. Y aquí en Los Jabegotes, que está al lado de la estación de tren de los boliches, está al lado, justo en la misma calle, está muy cerca. Y la verdad que os lo recomiendo, es muy rico todo lo que hacen, está muy bueno. Y la verdad, hubo unos platos que enseguida lo pedimos y enseguida nos lo trajeron, que fueron los famosos chanquetes, que están muy ricos, que son una especie de mini calamares, muy, muy ricos que están, de bichitos chiquititos, y están muy ricos, nos gustó mucho. Y la verdad que es un sitio económico, no es muy caro y merece bastante la pena. Nos vamos a ir de un sitio a otro, de los que de uno a otro, y este sitio que también, a ver, aquí es como todo, he de poner una advertencia. Este sitio es un poquito más caro, ¿vale? Pero merece mucho la pena. Se llama La Carihuela Chica y está al lado justo del Hotel Ilunion, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito identificado. Pues este restaurante, ahí comimos una fritura malagueña muy rico. A ver, y esto lo hicimos en varios sitios y os lo recomiendo porque es algo muy recomendable. Tú te pides un plato, en este caso una fritura malagueña que tiene un poquito de todo, y luego lo que te gusta más de esa fritura, pues vas repitiendo. Nosotros luego pedimos cazón, boquerones y cositas ricas que tenían, y calamarcitos que se llamaban de estos las puntitas que se llaman en Málaga, las puntitas de este platito rico, y pedimos de eso que más nos gustó, y la verdad que es muy rico. Un poquito caro, pero bueno, calidad-precio no está mal del todo, pero es un sitio bastante elegante también, bastante bonito, y de otras cosas nos dijeron que si queríamos langosta, te ofrecen langosta, ahí te la sacan del tanque y te la ponen. Me recordó a este capítulo de Los Simpsons, que Homer se comía la langosta, y bueno, bastante rico todo. Luego a ese sitio repetimos el último día que estuvimos en Fuengirola y nos comimos una paellita rica. También he de decir que esto parece que si sois novatos en el tema de las paellas, si sois 4 personas, no pidáis una paella para 4 personas. O si sois 8, no pedís una paella para 8, porque siempre sobra cantidad. A nosotros que pedimos una de 2, no, nos sobró cantidad, porque siempre ponen muchísimo más de lo que se comería una persona. Entonces, por favor, si sois más, y hay que decir, bueno, es que tendré que pedir para las personas, pues no os preocupéis, pedir para menos, porque eso, los restaurantes y tal, lo saben perfectamente, y muchas veces ellos, y en este restaurante pasó, que por cierto son muy majos, en La Carihuela Chica, y yo escuchaba en alguna mesa que decían, ay, pues somos 8, sí, pero ¿quiénes vais a comer paella? No, nosotros vamos a picar, tal, pues a lo mejor tenéis que pedir mejor una de 6, o una de 5 o de 4. Entonces, más o menos ellos, pues saben las cantidades para que no sobre muchísima paella.
Y para acabar en esto de comidas y de cenas y todo esto, voy a recomendar un sitio que está bastante bien también, que yo creo que es de los que más me gustó a mí personalmente, que se está en la zona del puerto de Fuengirola, pero metido dentro, o sea, dentro del puerto donde los barcos y tal. Y es un sitio que se llama el Cateto del Puerto. A ver, aquí también precisaba varias cosas. Si vais, por ejemplo, a cenar, no vayáis tarde, porque cierran a las 10 de la noche y a las 10 menos cuarto ya están cerrando la cocina. Entonces, y yo iría sobre las 8 8 y media o 9 como muy tarde, como muy, muy, muy tarde. Porque para si queréis comer tranquilamente y pedir un poquito de todo, como pedimos nosotros, que pedimos un poquito de todo, pues entonces ir más tarde para pedir un cazón y tal, ir más pronto, porque si no, si vais más tarde, le pasaba a gente, hay gente, y está el cartel claramente, pero hay gente que se sentaba en la mesa y decía, no, quiero pedir tal, y decía, oiga señor, que vamos a cerrar ya, entonces ha venido usted a menos cuarto y a las 10 cerramos, pero es que la gente, y como diría mi amigo José el Camarero, que os recomiendo el podcast frente al cliente, la gente a veces no se entera, o sea, entra a un sitio, a un restaurante que cierra a las 10 y entra a menos cuarto, a menos 10 o a menos 5. ¿Qué te piensas? ¿Que te van a hacer en nuestro caso que pedimos unos chanquetes, unos boquerones, un cazón, las coquinas que estaban súper ricas, mojando ahí con pan y todo, todo súper rico? Pescado ahí también. Nosotros no pedimos pescado fresco, pero tenían pescado, espetado también, hecho al espeto y también, de hecho, muy bueno. Todo eso, ¿qué se piensan? ¿Que lo hacen en 5 minutos o en un minuto? ¿Te lo hacen enseguida? Comida rápida. Es que a veces la gente yo flipo. Quiere una calidad muy buena de pescado, que esté muy, muy bien cocinado, pero luego quieren que te lo hagan en un minuto. Y las cosas no son así. Entonces, a veces hay que ser incomprensible que esta gente lleva trabajando, pues prácticamente desde por la mañana llevan trabajando ahí, horario todo el día y ya quieren cerrar pronto. Que hay gente que dirá, bueno, es que hay restaurantes que están desde las 10 de la mañana, incluso antes, que dan desayunos y cierran a la 1 de la mañana o a las 2 ya de madrugada. Pues muy bien por ellos, pero luego esta gente, los trabajadores están súper cansados, también habrá que ver las condiciones laborales que tienen, todas estas cosas y todos los descansos y todo ello. Y luego nos quejamos que si el mundo de la hostelería, cuando la gente y los consumidores también somos parte de esa culpa, de ese problema, que queremos que vayamos a las 5 de la tarde o a las 6 o a cualquier hora y esté la cocina abierta para que nosotros nos cocinemos y nos cocinen y nos tengan en cualquier hora algo que nos puedan cocinar. Pues no es así. Entonces, en este Cateto del Puerto tienen cosas muy ricas. Si sois alérgicos al gluten, una buena noticia, tienen prácticamente todo sin gluten. En la carta viene que la cocina es sin gluten. Entonces, mucha gente, el tema de gluten, en muchos restaurantes no tienen muchos productos, no lo tienen cocinado sin gluten, pues aquí esa buena noticia. Y normalmente en el pescado suele haber contaminación y todo eso. Pues en este Cateto del Puerto, este sitio que ya digo, muy majete los camareros, muy, muy, muy majos, fuimos 2 veces, nos trataron súper bien, muy majetes y os lo recomiendo mucho porque encima tenéis a la vista los barquitos del puerto, tenéis ahí los barcos y todo, y lo veis todo y la brisa marina, y la verdad que muy bien. Así que nada, os recomiendo Fuengirola para pasar unos días y eso sí, si queréis planes de playa, sobre todo de descansar, de tomar el sol, de bañarnos. Si queréis más planes de playa, pero por ejemplo, cultura, visitar cosas y otras cosas, pues ciudades a lo mejor como Málaga, Valencia u otras, sería más recomendable que la propia Fuengirola. Pero Fuengirola yo la llamo una ciudad de estas tipo La Manga del Mar Menor, tipo Benidorm, tipo Torrevieja, tipo Gandía, todo este tipo de ciudades, pueblos costeros. Así que espero que os haya gustado el podcast, disfrutar mucho del veranito y de las cositas. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.